Hola, buenos días. Ahora sí, vamos a dar comienzo ya. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un breve recordatorio de la temática que vamos a tratar hoy, seguimos en el miniciclo de webinar que habíamos creado dentro de nuestros seminarios web de la Ley de Contratos del Sector Público y la Licitación Electrónica. Estamos en la parte 3 de este mini webinar, como les digo, que empezó pues ya por el mes de mayo. Tienen los vídeos a su disposición en el canal de El Consultor Elicita de Wolters Kluwer. Como material encontrarán dentro de la aplicación un apartado de material de apoyo en el que, además de las infografías que va a utilizar uno de nuestros expertos, Guillermo Ñáñez, y el material sobre el que vamos a realizar el taller, en este caso Miquel Gómez, que lo realizará sobre nuestra plataforma de licitación electrónica, el consultor Licita, tienen documentación. Ahí también se dispone el link a los vídeos que le comentaba para aquellos que no pudieron visualizar las dos partes anteriores. La parte 1, es decir, cuando las unidades promotoras, en este caso, iniciaban el proceso de contratación, ¿vale? Y luego la parte 2, que abordamos la configuración de las mesas y la valoración de las ofertas, y ya por fin llegamos a la fase final, ¿no? La parte tras del contrato, que concretamente veremos el responsable del contrato, las funciones de responsable y la ejecución. Vamos a saludar a los ponentes, que ya los tenemos por ahí. Buenos días, Guillermo, Miquel. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Bea. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Miquel. Buenos días. Guillermo, que ha tenido alguna incidencia a la hora de incorporarse. Vale, pues bueno, recapitulamos un poco, ¿eh? Finaliza el año 2019 y bueno, un proyecto que hemos abordado desde Wolters Kluwer ha sido intentar acercar la contratación pública a las unidades promotoras, ¿eh? Yo creo que sois los grandes olvidados, los arquitectos, los ingenieros, los informáticos, los médicos, los psicólogos, los técnicos de cultura, de deportes. Toda esa gente que participa en ese proceso de contratación, que es muy complejo, que se le está pidiendo mucho y que muchas veces no sabe ni lo que tiene que hacer, ¿eh? Yo creo que en el tema de la formación y la profesionalización, el alcanzar a todas esas personas es clave, ¿eh? Para que el proceso de contratación funcione mejor, ¿eh? Yo, por mi experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, es algo que lo detecto como algo clave. Entonces, recapitulando, pues bueno, a lo largo del año hemos publicado en el consultor, en la revista, pues 10 infografías. Aquí sale el 9, esta la tengo que corregir. Hemos llegado a 10 infografías. Y creo que hemos hecho 3 webinars, ¿eh? Un webinar en verde para la fase de preparación del contrato, explicando un poco lo que tienen que hacer las unidades promotoras antes de empezar, qué información tienen que aportar, en qué documentos y sobre todo cuándo tenían que aportar esa información y esos documentos para que los gestores puedan tener tiempo de llegar en plazo. Para que os hagáis una idea, un procedimiento abierto son 6 meses, 6 meses de contratación. Si no hay ofertas temerarias, si no hay ningún lío de conflicto de intereses, si no hay un recurso especial en materia de contratación, si no se ha publicado y se ha elaborado una consulta preliminar del mercado, si se hace todo eso, nos vamos más allá de los 6 meses. Y el procedimiento más rápido que hay, que es el procedimiento abierto, el súper simplificado, ese está rondando los 2 meses y medio. Estos plazos que os estoy dando de 2 meses y medio, 6 meses, son los que tiene publicado el Ayuntamiento de Logroño, donde estaba Bernabé Palacín Sáenz. Un ayuntamiento referencia, Esos son buenos gestores. No sé si habrá alguno aquí del Ayuntamiento de Logroño atendiendo a este webinar, pero yo los pongo como ejemplo. El segundo webinar que hicimos fue el relativo a la participación de las unidades promotoras en la valoración de las ofertas, ¿no? Lo pasan mal las unidades promotoras valorando las ofertas técnicas, no saben muchas veces cómo valorarlas. El año pasado en el Congreso de Cuenca estuvo Alberto Robles 2 horas explicando el método para valorar de una forma trazable y objetiva la idoneidad, de una oferta.
Es complejo, ¿eh? Es complejo. Hay que abordar el tema de capacitar a los técnicos en la formación y en la emisión del juicio de valor. También está, pues bueno, hay otra piedra en el camino que es la emisión del juicio cuando hay una oferta anormalmente baja. Y bueno, hoy estamos en la fase final, ¿eh? El que ha promovido la contratación y luego ha valorado ofertas técnicas se convierte en el responsable del contrato. Y hoy vamos a ver estos tres temas, ¿eh? El responsable del contrato, quién es el responsable, qué funciones tiene que hacer y sobre todo que la ejecución es electrónica. Eso significa que la relación entre el responsable del contrato y la empresa contratista deberá ser también en formato electrónico. Luego Miquel, pues yo creo que os va a presentar qué se puede hacer en este ámbito pues con Edicita. Entonces me voy a pasar a estas infografías, ya están publicadas, las ha publicado María José del Hierro, yo creo que están publicadas en la revista de El Consultor, creo que están en abiertos, o en la revista de Contratación Administrativa Práctica, no sé exactamente en cuál de las dos. Octava infografía, la guía de unidades promotoras en contratación pública. Pues bueno, es relativa al responsable del contrato. Tenemos aquí que, bueno, sobre el responsable del contrato es obligatorio, ¿eh? En la ley del 2007, cuando apareció la figura del responsable del contrato, parecía que era potestativo, ¿eh? Parecía que quitando en las obras en donde estaba el director facultativo de la obra, en el resto de los contratos era potestativo la figura del responsable del contrato. Es obligatorio que haya una persona que controle y supervise a esa empresa que le vamos a pagar para que cumpla las obligaciones a las que se ha comprometido. Que cumpla bien y que cumpla en plazo, ¿eh? Es obligatorio. Vía Twitter me preguntaban el otro día, no sé si alguno de vosotros los conocerá, haya salido el Comité de Defensa del Contrato Menor, que es un comité que está muy activo vía Twitter y está defendiendo el contrato menor porque consideran que el contrato menor está siendo injustamente tratado, ¿eh? Entonces me preguntaban que si iba a hablar del responsable del contrato en el contrato menor. Yo entiendo que un contrato menor es un contrato y hay una transferencia de obligaciones a un empresario a cambio de un precio. Entonces, alguien va a tener que controlar y que supervisar a esa empresa adjudicataria del contrato menor y controlar que cumple para proceder luego, en su caso, al pago. Entonces, yo creo que sí, ¿eh? Si hay alguien también atendiendo del Comité de Defensa del Contrato Menor, yo creo que sí, que debe haber un responsable del contrato también en el contrato menor. ¿Quién debería ser esa persona? Que pues normalmente es la persona del centro gestor o de la unidad promotora que ha promovido la contratación, la que luego deberá encargarse de controlar a esa empresa que está en el ámbito de sus competencias y de su ámbito de trabajo, ¿no? En las obras, el responsable del contrato es el director facultativo. En las concesiones de obra pública y concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general. Yo esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? Yo creo que el responsable del contrato en todos los contratos, independientemente de su calificación jurídica, está ahí para controlar, para supervisar, para inspeccionar y está representando, pues eso, el interés general, ¿no? Ahí hay un dinero público que se está pagando a una empresa para que haga algo que satisface una necesidad de interés general, ¿eh? ¿Qué más? Pues eso, el responsable del contrato puede ser persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él. Aquí parece que se da a entender que las funciones del responsable del contrato se pueden externalizar, ¿eh? Se pueden contratar con alguien externo que asuma todas las funciones que veremos ahora que se incluyen al responsable del contrato, ¿eh? ¿Cómo debería ser el responsable del contrato? Pues bueno, tendría que ser un técnico competente, ¿eh? Un técnico competente. Igual que se exige la competencia pues para valorar o se exige la competencia para contrato, tienes que ser un técnico competente, un técnico pues, del ramo. Me refiero con esto a que si es algo de un ámbito de tecnologías o informática, pues debería ser alguien en esos ramos el que controle las obligaciones que debe ejecutar la empresa contratista.
que tenga conocimiento legal. Ahora veremos que hay muchas situaciones en las que se puede encontrar el responsable del contrato que discurren por procedimientos legales. El responsable del contrato tiene que saber que sus funciones, además de ser las propias del responsable, deben discurrir según determinados procedimientos legales que veremos ahora. Y habilidades electrónicas, lo pongo aquí. La relación entre contratista y responsable tiene que articularse siempre de manera electrónica. Es lo más, además de ser lo legal, es lo más cómodo, lo más operativo. Junto al responsable del contrato ha aparecido en esta ley la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, es decir, como un controlador de los controladores, ¿no? Yo, bueno, más que controlador de controladores, esto lo enfoco, o yo creo que esta unidad debería de estar ubicada dentro de lo que es el departamento de contratación en cada organización. En los departamentos de contratación, en casi todos ellos, el centro del trabajo se focaliza en la preparación del expediente y en la licitación. Cuando llega el contrato a su formalización, se pasa al responsable del contrato y, por así decirlo, se desentienden de esa labor. Yo creo que el control en la ejecución de los contratos es corresponsable, la unidad de contratación junto con el responsable del contrato. Y yo entiendo que esa unidad encargada debe ser alguien de apoyo, de asistencia, sobre todo jurídica y legal, por eso os pongo aquí ese conocimiento legal un poquito más bajo, en la ejecución del contrato. ¿Por qué os pongo aquí un robot, en robot 49? Pues porque yo creo que hay que pensar también en automatizar, en normalizar, en simplificar y en agilizar lo que es el control y supervisión de los contratos, porque la elaboración de un expediente es muy lenta, la licitación es muy lenta y en la ejecución de los contratos es que también tenemos que pensar en darles agilidad y bueno, automatizar, automatizar. Me paso a la segunda infografía, las funciones del responsable del contrato. ¿Qué debe hacer el responsable del contrato? Pues bueno, más o menos, ¿qué debería hacer? Pues en primer lugar, lo que tiene que hacer es controlar un contrato. A cambio de ese precio, al contratista le estamos transfiriendo una serie de obligaciones. Hay unas obligaciones propias del contrato y además la ley nos dice que el responsable del contrato tiene que controlar las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. También, ¿qué debe controlar el responsable del contrato? Las condiciones especiales de ejecución. Esas condiciones especiales que son obligatorias ya pueden ser de carácter social, ético o medioambiental. Además de controlar, debe supervisar su ejecución, si está cumpliendo los plazos, si está cumpliendo las entregas, si todas las obligaciones que sean particulares de cada contrato, las mejoras, si se ha comprometido a determinadas mejoras. El responsable tiene que estar encima de encima del contratista para asegurarse de que cumple aquello a lo que se ha comprometido. En su caso, debe adoptar decisiones y dictar las instrucciones precisas. Número 5. Proponer penalidades. Algo que debe hacer el responsable del contrato cuando en su labor de control y supervisión haya dictado instrucciones y el contratista no incumpla es activar las penalizaciones establecidas en el pliego. El que lo tiene que detectar es el responsable del contrato y es el que, por así decirlo, debe levantar la mano y decir, oye, este contratista está incumpliendo bien un plazo parcial, bien el plazo total, bien está cumpliendo pero no lo está haciendo bien, está cumpliendo defectuosamente sus obligaciones contractuales, y eso da pie para que los de contratación pasen el expediente al órgano de contratación y se adopte un acuerdo penalizando al contratista. Informar, también el responsable del contrato debe informar. Como os he dicho antes, hay muchas situaciones en la ejecución de un contrato que discurren por procedimientos legales, no solo el procedimiento de adjudicación, el procedimiento abierto, el negociado, el restringido, el contrato menor, ¿no? Sino que luego en la ejecución del contrato también hay otros procedimientos legales, como la prórroga, la subcontratación, las modificaciones.
Todo eso son, pues bueno, acordar una prórroga de un contrato o que el contratista por determinadas circunstancias no pueda cumplir ese plazo al cual se había comprometido. Siempre se va a requerir ese informe del responsable del contrato, bien para activar la siguiente prórroga en el contrato o bien en su caso para otorgar, en función de las alegaciones del contratista, pues una ampliación del plazo. La subcontratación, los contratistas tienen derecho a subcontratar, pero algo que deben hacer es comunicarlo, bien lo comunican en la oferta, bien lo comunican después, antes de, una vez formalizado el contrato y antes de que el subcontratista entre en la ejecución del contrato. Tienen que comunicar qué empresa va a entrar ahí. Esa empresa está autorizada, es un instalador autorizado, está registrado, tiene solvencia para ello. Todo eso, alguien tiene que conocer quién está ejecutando el contrato, si no es la empresa principal, que ya está, por así decirlo, validada por la mesa de contratación y por el órgano de contratación. Las modificaciones, pues las modificaciones, alguien va a tener que informar si concurre esa circunstancia que se había previsto en el pliego, si ha concurrido una circunstancia especial, si es necesario adicionar algo al contrato. Todo eso se necesita el concurso de el responsable del contrato. El cumplimiento del contrato, ahí siempre tiene que entrar el responsable. En la entrega, cuando se entrega un bien, pues bueno, una vez que se entrega un bien a un órgano de contratación, no significa que ese bien esté recepcionado. El responsable del contrato tiene que verificar que se cumple, que funciona, que lo que se había pedido es lo que se ha entregado, que está todo correcto, y luego en ese plazo máximo de un mes se procede a la recepción. Es importante formalizar la entrega, porque desde esa fecha el órgano de contratación y en primera línea el responsable del contrato deben de controlar la custodia de esos bienes y luego en su caso la recepción. La recepción. La factura en el tema de los contratos menores, pues bueno, lo que se exige es que el responsable del contrato conforme, ¿no?, esa factura. Seguimiento pormenorizado, seguimiento pormenorizado. En los casos en que hubiera sido anormalmente baja, pues la ley habla de un seguimiento pormenorizado. Yo creo que en todos hay que controlar y seguir pormenorizadamente el cumplimiento de las obligaciones tanto del contrato como lo que establece la ley, las condiciones especiales, las mejoras. Los plazos, el calendario, tener muy presente los plazos de formalización del contrato, los plazos de las prórrogas, porque es habitual que los contratos que se pueden prorrogar no se prorrogan en plazo y al final el contrato se resuelve, porque no ha habido esa comunicación entre el responsable del contrato con la unidad gestora de la contratación y al final, pues bueno, teniendo posibilidades de tener algún contrato prorrogado, alguna anualidad más, pues bueno, el contrato vence. Estas es un resumen de las funciones del responsable del contrato. Y la última, pues bueno, es esta infografía que hace referencia, la voy a ampliar un poco para que la veáis mejor, a la ejecución electrónica. Es la infografía número 10. Y bueno, lo que tenéis que tener presente es que la relación es electrónica obligatoriamente durante la ejecución del contrato. Tener presente que eso, que el contrato asigna a cada parte derechos y obligaciones que son ejercidos y cumplidos mediante actuaciones sucesivas, que se plasman en documentos, pues bueno, para su constancia y acreditación. Todas las actividades y las tareas de este proceso, como en todos los procesos de trabajo del conocimiento, se realizan en un orden. Cada actividad depende de la anterior y a su vez es causa de la que le precede. ¿Por qué se hacen las actividades? Porque se ha hecho la anterior y además de hacerse la anterior, se ha comunicado. Fijaros, el director facultativo notifica al contratista el acta de replanteo. Por eso el contratista acude a ese momento a la comprobación del replanteo y en su caso puede hacer las alegaciones oportunas. Es el director el que fija la fecha, pero le tiene que comunicárselo al contratista. El contratista comunica al director de las obras la fecha prevista para la terminación y su recepción. De ahí que vaya luego el director facultativo, se lo comunique también a la intervención y acudan a ese momento que es la recepción
de las obras. Si un poder adjudicador autoriza una modificación del contrato es porque el contratista ha comunicado una circunstancia, pues bueno, imprevista o que ha acaecido durante la ejecución del contrato en vigor. El responsable del contrato se ha informado sobre la misma, se ha verificado o se ha controlado lo que establecían en los pliegos por el Departamento de Contratación y llega ya el órgano de contratación, que es quien acuerda la modificación del contrato. Es el director facultativo el que realiza las mediciones en los contratos de obras y luego las envía al contratista para que realice las alegaciones oportunas. Una vez enviadas y recibidas esas alegaciones, o si no dice nada, pues bueno, ya el director facultativo expide la correspondiente comunicación. El contratista comunica al director facultativo sus alegaciones a las relaciones valoradas o no. Pero bueno, si no está de acuerdo con las mediciones que ha hecho el director facultativo, lo tiene que comunicar. Todos estos hechos, o estas actividades, no solo hay que hacerlas, sino hay que comunicarlas para que en el proceso de trabajo, en esa secuencia de actividades, pues discurran y cada actividad sea consecuencia, por así decirlo, de la anterior. Como veis, me he centrado en el contrato de obras. ¿Por qué? Pues porque en el contrato de obras es donde está regulada al detalle la ejecución del contrato. De los contratos de suministros y de servicios, la regulación de la ejecución es más escueta, pero en el contrato de obras está al detalle. No sé si una vez que hice un estudio, yo creo que lo publiqué también con Wolters Kluwer, relativo a las comunicaciones electrónicas en la ejecución del contrato de obras, contabilicé cerca de 47 relaciones entre contratista, director facultativo y órgano de contratación. Hay muchas actividades que hacer, pero son actividades que hay que comunicar, que hay que comunicar. Hay una relación ahí. Bueno, a lo que voy. La relación durante la ejecución del contrato, el contrato de obras, el de servicios, el de suministros, de concesiones, contratos privados y también durante el contrato menor, por si están ahí los del Comité de Defensa del Contrato Menor. Es obligatoriamente electrónica. Ahí lo que nos dice la disposición adicional a la 15ª es esto. La tramitación del procedimiento de adjudicación de los contratos regulados conllevará la práctica de notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios exclusivamente electrónicos. ¿Qué medios hay electrónicos? Aquí, pues bueno, aunque alguien diga procedimientos de adjudicación, la contratación pública debe ser en formato electrónico de extremo a extremo, de extremo a extremo. Desde el principio hasta el final debe ser en formato electrónico. Os pongo aquí, cuidado con el correo electrónico normal. Los dos medios de comunicación electrónica que hay legalmente reconocidos es la dirección electrónica habilitada y la comparecencia electrónica. Los correos electrónicos no es un medio de comunicación electrónica legal. Mucho cuidado con esos intercambios de informaciones entre el director facultativo y la empresa o el responsable de la empresa. Mucho cuidado porque no son seguros, es decir, no se puede identificar quién lo ha enviado, quién lo ha recibido, la identificación no es auténtica, es decir, la persona que ha enviado o recibido lo puede repudiar, no hay seguridad tampoco sobre el contenido ni de la fecha de envío o de recepción. Esas conformidades que ha recibido la lectura o que lo ha abierto, eso no vale para nada. En el caso de que trabajéis con correos electrónicos, por así decirlo, normales, intentar que siempre haya otro correo electrónico de vuelta en el cual la empresa diga, vale, me he enterado de que hemos incumplido el plazo y que esto es un apercibimiento y ya nos ponemos manos a la obra. Que haya una confirmación, por así decirlo, textual y por escrito de ese intercambio de la información. Yo lo que os emplazo es que os mudéis a plataformas en las cuales hay algún sistema de notificación electrónica legal, la dirección electrónica habilitada o la comparecencia electrónica. Y bueno, he llegado un poco tarde, yo no sé si me he ido algún minuto de la exposición, me he ido algún minutillo. Si tenéis dudas, ir dejándolas por el chat. ¿Qué tal? Miguel es el Project Manager del consultor Elicita y bueno, habitual en nuestros webinars como ponente en la parte 2 de taller al tener un profundo conocimiento de la plataforma y bueno, y además comunicarnos lo fácil que es hacer
ahora las cosas en modo electrónico, ¿verdad? Que a veces parece muy, muy complicado, pero cuando lo explicas, Miquel, Es pues bueno. ponerse, es ponerse. Las primeras veces de cualquier cosa, yo siempre pongo el ejemplo de hasta conducir, ¿no? Cuando todos teníamos 18, 20 años y nos sacamos el carné, yo seré capaz y ahora mismo de toda esa gente no se mueve mucho más cómodo en coche que en autobús o lo que sea, que las primeras veces siempre cuesta más, pero son aplicaciones muy usables, ¿no? Siguen unos estándares de usabilidad en este caso y para que, bueno, que puedan ser sencillas de uso. Pues nada, adelante. Yo le daría paso a las preguntas para Guillermo una vez que termines ya, Miquel, y Muy bien, perfecto, hacemos pues el empezamos. debate conjunto. Eh, siempre me gusta antes de nada decir un poco para que sepamos todos nuestros tiempos, ¿no? Será rápido, es decir que son las 11:10 y 9, pues en 20 minutos seguro que hemos terminado eh, y empezamos. En este caso lo que vamos a ver es una plataforma, bueno, pues el consultor Elicita, que se distribuye, es una plataforma implantada en distintos clientes, puedo indicar algunos ejemplos, ¿no? Lo que vamos a ver es un entorno de demo, pero bueno, están distintos organismos públicos, desde administración local hasta administración general del Estado, ¿no? Universidades, alguna comunidad autónoma, bueno, pues es una de las plataformas, vamos a decir así, más implantadas. Pero bueno, no me voy a centrar tanto en la plataforma, sino en la manera de resolver este tipo de circunstancias, ¿no? Voy a tomar como base me ha gustado mucho, y es verdad que la había oído más veces, pero como base unas palabras de Guillermo, que es todo tiene que ser electrónico de extremo a extremo, ¿no? Y es así, es decir, que ya estamos en un determinado punto, que nos guste o no, pues han concurrido las distintas fechas de obligatoriedad y tenemos la necesidad de utilizar algunas herramientas informáticas que aseguran un montón de cosas. Además, es que no lo tenemos que cumplir porque lo dice la ley, sino porque es que una vez que las usamos no sabemos vivir sin ellas, de verdad. O sea, es acostumbrarse un poco al principio y luego todo está aquí. Olvidémonos de, oye, como antes comentaba Guillermo, tienes el correo en el que enviabas tal información o el de aceptación de, no, es que está todo aquí. Y es que no está fulanito, por lo tanto no vemos el correo, no vemos el documento físico, da igual. Aquí, según permiso, se puede hacer absolutamente todo y tener toda la información. Lo vamos a ver. Eh, era un ciclo de 3 webinars. En la primera estuvimos viendo un poco la parte inicial, ¿no? La parte de preparación del expediente. También lo vimos en esta herramienta. En la segunda vimos toda la parte de presentación de oferta, composición de mesas y la valoración de las ofertas, ¿no? El tema de las fórmulas y, bueno, pues cómo este tipo de herramientas también ayudan, ¿no? A la valoración según los distintos criterios de adjudicación. Y hoy vamos a ver un poco la parte final, ¿no? La de la ejecución del contrato. Bueno, pues tirando ya para allá, estoy ahora mismo entrando, como veis aquí arriba que pone intranet, estoy entrando como si fuera un tramitador, ¿no? Del organismo X. Bueno, pues todas estas aplicaciones tienen una serie de permisos que, dependiendo de quién entre, se podrán hacer unas cosas u otras. Te dice aquí quién eres y tiras para adelante, ¿no? Es decir, que ahora mismo este usuario tiene bastantes permisos y, por lo tanto, ve bastantes cosas. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar una licitación que ha pasado por estas fases de los webinars anteriores y que incluso he dejado grabado unos datos y unas actuaciones que hemos realizado del seguimiento del contrato, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, pues creo que para empezar, lo que decimos, ¿no? Todo es súper fácil, es decir, que busco perfectamente el expediente, creo que era 0012. Bueno, pues es un expediente normal, aquí hay, yo qué sé, que se llamen así, te hace toda la búsqueda y te indica el estado de situación de cada uno de los expedientes y en este caso está en ejecución. Bueno, pues aparte de incluso de poder ver cuántas ofertas se han presentado, cuáles son las ofertas, porque daros cuenta que los sobres ya están abiertos, estamos en el momento se ha firmado el contrato, estamos realizando la ejecución del propio contrato. Bueno, pues por un lado, por aquí puedo ver absolutamente toda la información, en este caso es un abierto, con criterios de valoración, con los datos de la propia apertura, los componentes de la mesa. Recuerdo el webinar anterior que estuvimos viendo todo eso. Datos para luego poder explotar la información, ¿de acuerdo? Datos de la licitación. Sobres, contenidos de los sobres, es una oferta de demo, ¿no? Tiene 3 sobres y cada sobre vamos a obligar a los licitadores al menos un documento, tal y como se indica aquí, un documento administrativo, sobre es una oferta técnica y sobre otro es una oferta económica. Se pueden o no subir los distintos pliegos. Bueno, pues nos vamos a ir a toda la información que tiene
la ficha del expediente, ¿no? En este apartado 6. Bien, algunas de las cosas que se tienen que realizar durante la propia ejecución del contrato, lo comentaba incluso el propio Guillermo dentro del seguimiento del contrato, es la gestión documental. ¿De acuerdo? Pues una de las operaciones que permiten este tipo de aplicaciones es la gestión documental. ¿Veis? Este expediente de demostración pues tiene distintos documentos subidos que se han ido generando durante la tramitación del mismo. Desde el principio, recordemos, webinar primero de este ciclo, desde el segundo, incluso en este tercero. Veis que aquí tenemos pues un acta de la mesa de apertura del sobre 2, del sobre 3, un informe de adjudicación y hemos añadido también un documento de una recepción parcial, ¿no? Es decir, que este expediente, por lo que sea, permite la recepción parcial y lo que se hace es subir un documento de manera tan sencilla como la siguiente, es decir, que vosotros vais a poder, por un lado, subir todos los documentos que queráis, incluir además todos los tipos de documento, veis esta opción de menú que señalo aquí a la izquierda que queráis, pero vais a poder generar todos los tipos de documentos y subir todos los tipos de los documentos dependiente de esos tipos que queráis, que os apetezca, ¿de acuerdo? Resoluciones, todos los que queráis. Tan sencillo como indicar un nombre, tal, grabarlo y subirlo. E incluso en este caso no está parametrizado, pero lo comentaba Guillermo, todo electrónico de extremo a extremo. Y eso significa que no es suficiente con subir el documento, sino que muchos de los documentos tienen que firmarse electrónicamente, porque es todo en electrónico. Y es la única forma fehaciente de asegurar que no es necesario una copia en papel de determinado documento electrónico, a no ser de que la quiera sacar, que no hay ningún tipo de problema con su código seguro de verificación y demás, ¿no? Pero todos estos documentos, en este tipo de plataformas, se puede realizar una firma electrónica. En este caso, esta plataforma está conectado con una plataforma que utilizaréis algunos de vosotros o muchos, que es la plataforma de portafirmas de la Administración General del Estado, ¿de acuerdo? Bueno, pues en ese sentido puedo subir todos los documentos que quiera y no solamente eso, sino que también la aplicación, vosotros podéis definir plantillas, no lo sé, plantillas la que queráis, es decir, que voy a cuadro resumen. Y en base a una plantilla que ya está definida, este tipo de aplicaciones te generan y te machean, te fusionan la plantilla que tú has definido. Es un documento sencillito, ¿veis? Esta es la plantilla, la parte de la izquierda, y ha cogido determinados datos que tiene el expediente en la aplicación, que tiene aquí en la aplicación, en distintos datos básicos adicionales, y los ha metido dentro del propio documento. Vosotros podréis añadir lo que quisierais, grabaríais y lo podríais volver a subir al conjunto de documentos que estamos viendo aquí arriba, ¿de acuerdo? Es un poco, por lo tanto, esta primera parte del seguimiento, por ejemplo, toda la parte de las distintas recepciones del propio contrato, actas que se hagan, bien en una obra. Se comentaba en la primera parte del webinar toda la parte que tiene la recepción de obras, ¿no? Pues todo esto se puede ir generando aquí, de manera interna, ¿de acuerdo? Es la primera indicación que quería hacer. Vuelvo a repetir la frase que quería tomar como base, ¿no? Todo electrónico de extremo a extremo. Ya hablaba Guillermo de los correos electrónicos. Pues efectivamente, es decir, que vuelvo a decir, este tipo de aplicaciones te permiten gestionar absolutamente todas las comunicaciones que se van a realizar entre el adjudicatario y el órgano de contratación por medios electrónicos. ¿Cómo? Lo vemos aquí, a través de las notificaciones electrónicas, es decir, cualquier información que nosotros como órgano de contratación enviemos a un operador económico, en este caso pues el propio adjudicatario que está ejecutando el contrato, y por otro lado todas las comunicaciones. El término comunicaciones es un término, yo qué sé, más particular, ¿no? Es decir, que llamamos así dentro de esta plataforma, pero sepamos que es el sentido contrario, es toda la información que los adjudicatarios o los ejecutores de un contrato nos quieren mandar. Y todo absolutamente por medios electrónicos seguros y fehacientes. Y cuando es fehaciente, incluyo la palabra de que todo está totalmente firmado y sellado. Mirad, en este expediente en el que he cogido de ejemplo, tiene 4 notificaciones. 4 notificaciones mandadas un determinado día. Bueno, pues esta a una empresa que se llama Carlos Martí, o un autónomo. Esta otra empresa son empresas de demo que se llaman empresa 3D3 y luego otras 2 notificaciones más a Carlos Martí. Bueno, pues pinchando en cada una de ellas, veis que podemos ver el detalle
de lo que se ha notificado y a quién. ¿Qué hemos dicho? Que todo esto ha firmado. Esto es una notificación. Esto es una notificación que se ha enviado en el ámbito de este expediente a esta empresa, Carlos Martí Martínez, y que está firmada. Por eso sí que se puede identificar, como contaba Guillermo antes, de manera verdadera, quién es el que envía la notificación, cuándo se ha mandado la notificación y cuándo se ha leído o rechazado, que también se permite el rechazo de esta notificación. Aquí no hay correos electrónicos donde no quedan constancia de todas esas cosas, ¿de acuerdo? Si yo pincho en firmarla, o sea, en verificar la firma, me dice pues que efectivamente que el 16 del 10 a determinada hora se ha realizado la firma, en este caso del envío de la notificación. Y además indica hasta el propio certificado electrónico que se ha utilizado, ¿de acuerdo? Certificado electrónico. Lo que sí que se hace es se manda un correo electrónico de cortesía, simplemente de cortesía. Claro, no estamos todo el mundo, las empresas, entrando a ver si tengo notificaciones. Oye, pues el típico correo de, oye, que sepas que tienes una notificación en base a este expediente, entras y la ves, pero entras con tu certificado. Eso con respecto a las notificaciones. Con respecto a las comunicaciones, 3/4 de lo mismo. En este caso hay una comunicación que se envió también en determinado día. El sentido contrario, vamos a decir, de la empresa, del adjudicatario, del ejecutor del contrato, hacia el órgano de contratación. Y exactamente igual, con las mismas seguridades y firmas. Exactamente igual, puedo ir y verificar el detalle. Bueno, pues se podría hasta la empresa mandarnos documentos adjuntos. En este caso no hay documentos adjuntos, pero sería de la misma manera. ¿De acuerdo? Bueno, dicho todo esto, me gustaría también ver una tercera parte. Hemos visto un poco la primera parte, que es todo el tema de la documentación firmada que nosotros generamos. Por otro lado, toda la interacción que existe entre el adjudicatario y el órgano de contratación, que también es todo electrónico, ¿de acuerdo? Los 2 puntos electrónicos. Y sí que quería ver un poco la tercera parte para ir ya avanzando y terminando, ¿de acuerdo? Que estas aplicaciones no son un control económico financiero de los contratos. Por eso existen determinadas aplicaciones y muchos de vosotros ya tendréis desde el punto de vista contable toda esa funcionalidad ya desarrollada, pero sí que te permite desde el punto de vista de ejecución, de alguna manera y de manera sencilla, ir definiendo a nivel de ejecución del contrato. Ya os digo, no es sustituir determinadas otras funcionalidades que tienen otras aplicaciones, pero sí es poder definir desde el punto de vista de ejecución del contrato determinadas informaciones, ¿de acuerdo? En qué estado se encuentra el propio contrato, que luego lo podáis consultar, ¿de acuerdo? Desde este tipo de aplicaciones. Oye, dime todos los contratos que se encuentran prorrogados, o dime los que tienes o los que he suspendido el año. Bueno, pues toda esta información la vais a poder dar de alta aquí, ¿vale? ¿Quién es el adjudicatario? ¿Quién es la unidad proponente? La fecha en la que se realizó la formalización. Las partidas presupuestarias. Pues aquí están informadas las distintas partidas presupuestarias, una o N, por las que bueno, se definieron para el pago de la propia ejecución del contrato. Las distintas anualidades, ¿no? Pues, oye, pues aquí tengo que de 75.000 euros van al ejercicio 2009, 60.000 para el ejercicio siguiente, para el 2020. La garantía que si habéis pedido una garantía, un aval definitivo, como es este el caso que estamos viendo aquí, pues podéis indicar incluso todos los datos de la garantía para luego, vuelvo a decir, poder otra vez consultar y explotar esta información. Pues es un aval con un código de depósito, con un importe, la fecha en la que se hizo el aval fue esa, exactamente igual. Podemos añadir modificaciones del contrato, hasta ese, lo conocéis mejor que yo, ¿no? Por lo tanto, disculpadme si digo algo erróneo, pero hasta ese 20%, ¿no? Que se permite en la mayor parte. Pues podéis indicar aquí qué contratos han sido modificados, con qué porcentajes, en qué cuantías económicas, en qué fechas, todo lo vais a poder también dar de alta aquí. Exactamente igual con las prórrogas, antes lo decíamos. Ha tenido, al final, es la prórroga este contrato, ¿no? Bueno, lo vais a poder aquí. Si está suspendido, si está resuelto, toda la información que vamos a, desde el punto de vista, vuelvo a decir, contractual, se va a poder indicar aquí. Y por último, toda la información de facturación. Oye, vais a poder dar de alta aquí si queréis. Habéis visto que, por ejemplo, pues tema de prórrogas, modificaciones, no lo he rellenado yo, esto es información de pruebas. Si queréis, vais a poder también dar de aquí todos los datos de la facturación. Dicho esto, que es una información, como veis, muy sencilla, que no, además todos los contratos, por suerte para vosotros, no va a estar continuamente modificándose. Por lo tanto, esto
no va a cambiar mucho, pero dicho esto, sí que es cierto que en algunos casos, algunos clientes dicen, oye, me gustaría que se pudiera integrar esta información y que la recuperara de mi sistema económico financiero. Bueno, pues algún caso, algún ejemplo, también tenemos de ese funcionamiento, ¿no? De esa integración con la parte económica financiera. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista de ejecución del contrato, volvemos a repasar, tenemos toda la documentación que se va generando firmada, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, es decir, que firmada bien por una persona o por, perdón, que he pichado donde no debía, o por varias personas, ¿de acuerdo? Firmada electrónicamente y se va a poder siempre recuperar dicho documento, ¿de acuerdo? Desde aquí se puede descargar y visualizar. Toda la parte de notificaciones y comunicaciones, esa interacción 100% electrónica entre el operador económico y nosotros como órgano de contratación y toda la información que hemos visto del seguimiento del contrato, el indicar partidas presupuestarias, prórrogas, facturaciones y demás, con esa posible integración incluso con un sistema económico financiero. ¿Vale? Bueno, pues la parte en este caso gruesa de la ejecución del contrato de extremo a extremo, es decir, que hasta que se finalice, pues era un poco por ahí. Sí que quería indicar bueno, pues al margen de eso, es verdad que, pero yo creo que no sé si lo pudimos ver en la última que era un poco la parte de la valoración de las mesas, de la composición de las mesas, valoración de las ofertas, perdón, y demás. Sí que quería entonces ver, yo creo que o me dio un error en el usuario que tenía, sí que entonces un minuto y termino, no os preocupéis, sí que quería ver pues que también este tipo de aplicaciones nos facilitan la subida de la información a la plataforma de contratación del sector público, ¿no? Para que vosotros trabajéis en un solo sitio, trabajéis en este tipo de aplicaciones y que esa obligatoriedad que existe de subir toda la información a Place, a la plataforma de contratación del sector público, se pueda realizar, ¿no? Pues en este caso, este mismo expediente es el mismo expediente que estamos utilizando todo el rato. Hemos realizado todas estas publicaciones. Bueno, es en un entorno de demos, en un entorno de preproducción, que es lo que lo vamos a ver ahora mismo, un anuncio previo, luego el anuncio de licitación, dos rectificaciones del anuncio de licitación, una subida de los pliegos, os conocéis, ¿no? Todos los tipos de operaciones que se suelen hacer y que es necesario realizar en la propia plataforma, una rectificación del pliego y efectivamente el anuncio de adjudicación, ¿no? Pues entrando a cualquiera de ellas me permite ver en la plataforma de contratación del Estado, y esto es lo que el otro día no podía, pero hoy me lo he copiado aquí, así que espero no tener ningún problema. Porque me pide un usuario y una contraseña porque es un entorno de preproducción, lo veis aquí arriba, ¿de acuerdo? Es un entorno de preproducción, no es el entorno de producción que todos usáis, sino es el entorno de preproducción que permiten para bueno, pues hacer pruebas, ¿no? Pues vemos que este mismo expediente está publicado en la plataforma de contratación del Estado y tiene e incluye absolutamente todos los movimientos que nosotros hemos definido aquí, ¿de acuerdo? Un anuncio previo, la rectificación, la subida de los pliegos, la rectificación, bueno, y de cada uno de ellos, pues toda la información que ya estamos acostumbrados a ver dentro de la plataforma de contratación del Estado. En este caso, como es el documento de los pliegos, pues claro, te obliga a subir, que lo hacemos a través de aquí, es decir, que si yo indico aquí que quiero ahora mismo subir los pliegos, pues para que veáis una pantalla de ejemplo, pues al final del todo, lo que me dice es que suba el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de cláusulas técnicas, incluso si quiero subir algún pliego más, que lo suba. Bueno, pues eso lo veo aquí luego. Una vez que lo subo y le digo, perdonad por tanto cambio, grabar y publicar en la plataforma de contratos del sector público, pues está toda esta información aquí publicada para que se pueda visualizar. Bueno, ese era un poco todo. Vea, no sé si alguna cosilla se me ha quedado en el tintero, pero era principalmente ver la parte posterior a la firma del contrato, la de la ejecución del contrato, con esta apreciación final un poco de la propia publicación que la última vez, porque no tenía, creo que el usuario y la contraseña, no lo pude enseñar. Muy bien, Miquel. No, hombre, más de lo que además en un tiempo récord, porque aparte de lo que es en sí el seguimiento del contrato, que es lo que pertenece a este webinar, también nos has podido explicar también la parte inicial, ¿no? De cómo puedes Correcto. hacer seguimiento del expediente y de toda la documentación aparejada. No obstante, como siempre repetimos, todos los procesos, todos los webinars se graban, con lo que la parte, por ejemplo, de documentación que me ha explicado Miquel al inicio, está también
también contemplada en otros webinars, igual que la publicación en Place, a la que hacía mención Miquel, para que, pues bueno, más detenidamente podáis tratarla en cualquier momento y verla más despacito. Miquel, han entrado varias preguntas, lo que sí, para no romper el hilo con tu presentación, voy a dar paso primero a una que nos hace Laura en relación a la parte de tu ponencia, de tu explicación, que es, como has comentado varias veces, que la tramitación del contrato y la ejecución tiene que ser de extremo a extremo y debería ser completamente electrónica. Nos comentaba Laura que cómo entonces se haría el acta de recepción con la concurrencia de todos los firmantes. ¿Cómo se haría el acta de recepción con la concurrencia de todos los firmantes? Vamos a ver, el acta física, es decir, el acta electrónica, se puede realizar sin ningún tipo de problemas a través de... Bueno, que he vuelto otra vez a través de la generación de la documentación. Este tipo de aplicaciones no solamente permite que la firma la realice el órgano de contratación, sino que el portafirmas de la Administración General del Estado, que antes decía, se manda el acta directamente al propio licitador, que es el que la firma, y luego se realiza la firma por el órgano de contratación. Es decir, desde el punto de vista de tener un acta electrónica firmada firmada electrónicamente, vuelvo a repetir la palabra electrónica, y guardada dentro del expediente, la tendríamos aquí y no habría ningún tipo de problema. Si se quiere realizar un acto en el que participen las distintas personas, en la que se enseñen las distintas funcionalidades, estoy hablando de, imagínate, la implantación de un software, o que se haga una recepción en la que se tenga que defender no lo sé, un proceso de intervención, vamos a pensar y tal, pues no lo sé si va por ahí la pregunta, pero en ese caso, bueno, pues la aplicación no te permite, es decir, que esa o se hace físicamente o se hace a través de herramientas electrónicas tipo Skype o cualquiera en la que puedan participar las distintas personas. Si es posible, que habría que ver el tipo de recepción que se tiene que realizar dependiendo del tipo de servicio u obra que se ha realizado en el contrato, ¿de acuerdo? Esa, no lo sé si va por ahí la pregunta, pero esa parte no estaría incluida en este tipo de aplicaciones. Sí estaría la parte de la definición, la resolución y el guardar y la firma de un acta de recepción dentro de aquí, firmada electrónicamente, como hemos comentado, por las distintas partes. Pues muchas gracias, Miquel. De todas maneras, Laura, si no te ha quedado clara la cuestión o iba por otro lado, no por ahí dudes los en tiros, decirnos. eso No es. dudes en decirnos. Pues mira, tenemos una pregunta para Guillermo. Guillermo, necesitamos que te actives el micrófono en cuanto puedas para que des contestación. Ahí lo tenemos. Guillermo. Activado. Activado. Bueno, Mira, sí, ahora ya las estoy viendo, de Sandra Martínez y de Carlos, ¿no? Unas preguntas que hay. sí, vamos a dar entrada según orden de entrada, ¿vale? La primera ha sido de Irache, que no tanto como de la parte de seguimiento de contrato, que es cuál es el plazo medio estimado para un procedimiento simplificado y cuál para un súper simplificado. Y además, cuál sería el ejemplo de eficiencia en el procedimiento de contratación que has comentado en el webinar al inicio. Pues a ver, Irache, plazos, en la exposición de motivos se dice, para el procedimiento abierto simplificado se dice un mes, ¿no? Pero eso está en la exposición de motivos. Luego ya en el articulado no hay un plazo. Yo os he puesto de ejemplo al Ayuntamiento de Logroño, ¿eh? El supersimplificado ellos lo tienen en 2 meses y medio, el simplificado en 3 meses y medio y un abierto normal, que no sea Sara, en 6 meses. Yo he tutorizado planes de mejora de contratación pública, llevo 11 ya con el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. Algo que hacemos es evaluar los plazos de tramitación desde el inicio del expediente a la formalización. Y esos plazos son, o sea, los que te he comentado, yo por lo que veo son plazos, pues eso, muy largos, muy largos. No están en la ley, pero son los resultados de evaluaciones de la gestión en diversas organizaciones. No sé si te habré contestado o no.
Ahora nos dice Irache a través también del chat y preguntas y te indico. Pasamos a la pregunta de Sandra, que es técnico de Administración General en Administración Local y nos comentaba Sandra que siempre tienen la misma discusión en la figura del responsable del contrato, en concreto de los contratos menores que has citado al inicio también de tu exposición, ya que hay una corriente que entiende que deben estar presentes en todo tipo de contratos, sin embargo, otros, en aplicación del artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, al referirse exclusivamente a pliegos, entienden que son para procedimientos de licitación excluyendo al menor. ¿Qué opinas al respecto, Guillermo? Si hay alguna de las preguntas, Guillermo, que te requiere un tal, tú me dices y luego la pasamos por escrito, ¿vale? Para pasar a la siguiente rápidamente. Vale, quiero aprovechar para saludar a Fini Torralba de la Diputación de Alicante, que me ha llegado que está atendiendo al webinar. No la conozco en persona, espero conocerla en breve. Y bueno, dicho lo cual, me voy a lo que comenta Sandra. Los interventores e interventoras no pagan un contrato menor si no hay alguien que ha puesto la conformidad en la factura. Antes la conformidad se ponía de forma manuscrita, ahora volviendo a lo que decía Miguel, la conformidad tiene que ser una conformidad electrónica, tiene que ser una firma electrónica del responsable a esa factura. Cuando el responsable está dando la conformidad de la factura, está dando por bueno lo que ha hecho el contratista en ejecución de ese contrato menor. Es decir, está dando a entender que ha controlado, que ha supervisado, que le ha llamado al orden si era necesario y todo eso. Entonces, en todos los contratos, las preguntas que está planteando Carlos también van al hilo de los contratos menores. En todos los contratos es preciso que alguien supervise y controle al contratista. Fijaros, con esto yo me acuerdo hace tiempo estuve hablando con Jaime Domínguez Macaya Laurnaga, Beatriz Lourdes, bueno, la gente de Walter Clubes saben quién es y seguro que alguno de los que estáis atendiendo a este webinar también os suena. Actualmente es el concejal de Hacienda de San Sebastián, pero hace bastantes años era el director general de Patrimonio del Gobierno vasco. Desarrollaron el primer modelo de licitación electrónica que hay en España y a nivel europeo fue señalado como una buena práctica. Es decir, la Unión Europea se fijó en el modelo de contratación electrónica del Gobierno vasco para ponerlo como ejemplo. Y Jaime tenía que andar por ahí, por Europa, explicando ese modelo de contratación electrónica. Cuando Jaime lo explicaba, sobre todo, bueno, los del sur más o menos lo entendían, todo este proceso tan riguroso de controlar a las empresas, el objeto, el bastanteo de poderes, toda esa desconfianza que hay en la fase de selección para averiguar que el contratista es quien es, no nos engaña, tiene los medios, todo esto. En los ámbitos anglosajones todo esto no lo entendían. Ellos, lo que me transmitía Jaime, es dicen, nosotros trabajamos el 80% en la fase de preparación del expediente y en la licitación. Y en cambio luego cuando llega la ejecución del contrato dedicamos muy poco esfuerzo, muy pocos técnicos y muy poca organización. En cambio en los ámbitos anglosajones es a la contra. La tramitación de los expedientes es muy ágil, es muy rápida y luego el 80% del trabajo se vuelca en lo que es la ejecución del contrato. En consecuencia, entiendo que todos los contratos, también los contratos menores, deben ser controlados, deben ser controlados, deben ser supervisados. No sé, Sandra, si te habré explicado o no la cuestión. Si no, pues igualmente, Sandra, nos dices por el chat y incidimos en la respuesta. Vamos a dar paso muy rápidamente a las dos cuestiones, la de Emilia y la de Carlos. La de Emilia es verdad, sí que emplazarla a los vídeos del primer webinar porque su consulta es bastante amplia, ¿no? Nos preguntaba qué se entiende por unidad promotora en el contrato menor y cuál es su responsabilidad, dónde acaba la labor de la unidad promotora y empieza la labor del departamento de contratación en los contratos menores. Si puedes dar una respuesta muy resumida, Guillermo, ya sé que es complicado porque es amplio.
La unidad promotora siempre interviene en lo que hemos visto en este webinar, siempre interviene en esa fase de preparación, es la que conoce el mercado, tiene una necesidad, conoce ese mercado, dice pues hay unas empresas pues bueno, que se dedican a servicios sociales que me la podrían entender, o son empresas del sector de la tecnología, o es una obra y conoces a ciertas empresas que te podrían conocer, pero hay una necesidad, alguien tiene que describir esa necesidad, alguien tiene que plasmarla. Fijaros que, por ejemplo, los asturianos en el Principado de Asturias, para los contratos menores, hablan del pliego de prescripciones técnicas simplificado, ¿eh? Un documento hecho casi un poco, yo creo que a la limón, entre la unidad promotora y la unidad gestora de la contratación, donde se define, se detalla y se valora lo que va a ser ese contrato menor. Ese pliego de prescripciones técnicas se les da a las empresas, se les canaliza a las empresas para que oferten, para recabar esas 3 ofertas que tanto follón están dando en el ámbito de la contratación, y se adjudique. Obviamente, lo que se ha puesto en esas prescripciones técnicas, alguien va a tener que controlar que se ha entregado, que se ha entregado bien, que se ha entregado en plazo, ¿eh? No tenemos esa garantía definitiva, no tenemos otras cosas, pero hay unos compromisos, unas obligaciones que ha asumido el adjudicatario vía el contrato menor. Y alguien tiene que controlar que las cumple, Alguien tiene que controlar que las cumple. Muchas gracias, Guillermo. Pues ahora vamos a dar paso a las consultas de Carlos, que ya además ya has avanzado que iban sobre el contrato menor y bueno, en este caso, nuevamente hablando sobre los auxiliares administrativos, que si pueden ser nombrados responsables del contrato o si para los contratos menores deben ser técnicos competentes y los responsables del contrato deben ser designados específicamente o quién los designa, indicando la alcaldía. Vamos a ver, pues depende del tipo del contrato. Nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos el contrato del suministro de la vestimenta del personal para los ujieres, los bedeles, los no sé, pues bueno, había que comprarles camisas, trajes, calcetines, no sé si hasta calzoncillos. Bueno, eso no es una cuestión que sea un auxiliar administrativo o que sea un ingeniero. Yo creo que cualquier persona somos competentes pues para contar que ya hay tantas camisas, tantas corbatas, tantas americanas, tantos pares de zapatos, ¿no? Eso no. Si nos movemos, por ejemplo, en un ámbito de la tecnología, pues probablemente se requiera un técnico competente. Si una empresa tiene que hacer un desarrollo de una web en formato HTML5, no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, obviamente pues un auxiliar administrativo que no tenga ningún conocimiento de eso no debería ser quien para controlar a esa empresa. Entiendo que ahí ya es una cuestión más técnico. Yo creo que depende un poco del objeto del contrato. Habrá contratos en donde un auxiliar sí que pueda controlar lo que tenía que hacer el contratista, y habrá en otros en los que no, en los que se requiera esa competencia. Si fuera, por ejemplo, en el ámbito de una obra, obviamente ningún auxiliar administrativo se metería a la redacción de una obra menor. Será el arquitecto, será el ingeniero, será un aparejador, el que lo haga. Pues con esto, en el mismo sentido, sobre la designación de los responsables del contrato, nosotros y en bastantes sitios el responsable del contrato se designa en la adjudicación del contrato. Es bueno que la empresa que va a adjudicar el contrato sepa quién es dentro de la organización el responsable del contrato. Imaginaros una organización que tiene un departamento de servicios sociales, que suelen ser departamentos bastante poblados, que tiene a 30 personas. Y se pone el responsable del contrato será el Departamento de Servicios Sociales. Entonces el contratista, para cualquier duda, para cualquier cuestión, dice, pero bueno, ¿yo con quién me tengo que
Claro, luego, si no se designa nominativamente, también dentro de servicios sociales puede generar mucha confusión. Esto es tuyo, esto no es mío, a mí aquí no se me dice. Entonces yo creo que para canalizar bien lo que es el control y la supervisión durante la ejecución del contrato, lo mejor es asignar nominativamente esa obligación a una persona. Internamente funcionará mejor y externamente la empresa sabrá con quién se tiene que relacionar. Lo tendré Está claro. identificado. Está claro, Guillermo. Pues nada, vamos a dar paso a dos preguntas que han entrado muy similares para Miquel y ya vamos a tener que ir cerrando la sesión de hoy. No podremos dejar paso a ninguna otra, el resto se responderán por escrito. Miquel, ¿te tenemos por ahí? Sí. Estoy. Muchas gracias, Miquel. Mira, en este caso las consultas han sido de Mercedes, que nos preguntaba si tiene que ser apoderada la persona que firma electrónicamente cualquier documentación que se suba a la plataforma de contratación, a la plataforma electrónica de contratación, y qué sucede si son personas distintas, la que firma el documento físico y la que firma electrónicamente en la plataforma. Miquel, adelante. La primera pregunta, a la primera pregunta de ¿tiene que ser un apoderado la persona que firma electrónicamente? Bueno, pues entiendo que sí. La que firma electrónicamente, que no la que sube la comunicación. Efectivamente, sí, lo estoy diciendo bien, la comunicación. Es decir, no es lo mismo la persona que firma, no lo sé, en un contrato menor. Esto es todo configurable, ¿eh? Estoy pensando en que la mayor parte los tenemos configurados así, en base a nuestra experiencia. Esta aplicación tiene miles y miles de licitaciones realizadas electrónicas y diría que el 99% de las personas que firman cualquier información que manda una empresa durante la ejecución del contrato o incluso durante la preparación de las ofertas al órgano de contratación, el que realiza la firma es el concepto del apoderado. Pero sí que es verdad que luego el envío lo puede realizar otro perfil que tienen estas aplicaciones, que es el de autorizado, ¿no? Es una persona, pues un administrativo, un técnico y tal, que es el que realiza el propio envío, el acto de enviar, aunque el documento se encuentre firmado previamente. Así que ante esa pregunta, por lo menos mi experiencia en este caso es que ya te digo que es configurable, pero que sí que la exigencia es que sea un apoderado, porque además incluso daros cuenta que la firma del contrato está realizada por una persona. Normalmente es en base a nuestra experiencia. Luego, cuando nosotros tenemos que mandar algo fruto de una ejecución, sea una prórroga, sea la aceptación de una recepción o lo que sea, muchas veces nos dicen, tiene que venir el apoderado que firmó el contrato. Y si no, tiene que venir otro con esos poderes, pero el control sí que existe sobre eso. Siento muchísimo por el retraso. Tenemos que dar finalizado por este webinar. Muchísimas gracias a los dos, Miquel, Muchas Guillermo. gracias y gracias a todos los asistentes. Wolters Kluwer, tu mejor socio.